Estamos en contacto con Iván Carriño, es economista y nos va a ayudar también a analizar esta cuestión. Iván, bienvenido. Eleonora Richmüller te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Eleonora, un gusto, ¿cómo están? Bien, Iván. Bueno, ¿qué opinión te merece la posibilidad de que el Fondo Monetario desembolse, o al menos es lo que Argentina ambiciona, cerca de 11.000 millones de dólares para poder levantar el cepo cambiario? ¿Cómo ves esa posibilidad? Bueno, mirá, vos sabés que, retomando, porque estaba escuchando un poco lo que decían antes, ¿no? Sobre el discurso y el tema woke Sí, y qué sé yo. sí. Ayer justo leía a un colega economista que decía, bueno, tenemos que primero bajar el gasto público, después eliminar el déficit fiscal, etcétera, después terminar con el cepo y después, es decir, que hay que terminar con el kirchnerismo y con lo woke. Entonces yo digo, pero entonces el cepo es woke, ¿viste? Como que uno te da... Me parece que el presidente, yo digo, lamentablemente la política económica liberal necesaria, lo mejor que tiene este gobierno, pensar que hay que liberar la economía, que hay que bajar la inflación, que hay que correr al Estado de los lugares donde no tiene que estar, es decir, liberalismo económico bastante bien implementado, esté mezclado con esta cosa conservadora y reaccionaria, ¿no? Porque nadie tiene muy claro qué es lo woke, y el presidente se refirió de alguna manera tangencial, que no quedó muy claro, a las parejas homosexuales. Yo lamento eso, ¿no? Y encima, de repente Pero viene ¿sabes este qué, otro Iván? colega... ¿A Sí. quién, digo, a quién, porque en relación al análisis que haces, uno se pregunta, ¿a quién le está hablando? Porque una cosa es la cuestión económica, estaba en el foro económico de Davos, una cosa es la cuestión económica y otra lo que tiene que ver con esa crítica social que hace. ¿A quién le habla? ¿Le habla a su electorado? ¿A quién le habla cuando está hablando del movimiento woke y es tan crítico con estas ideas? Sí, yo creo que le habla a toda esa ola, digamos, de votantes trampistas mundiales, ¿no? Digamos, Sí, allá lo votan a Trump, acá también está este movimiento, digamos, trampista, ¿no? Que tiene más que ver con valores de derecha sí. que con el liberalismo. En el año 2016, Milei decía, yo no soy de derecha porque considero que el liberalismo es que el Estado no le interesa ni con quién comerciás ni con quién estás en la cama. Bueno, ahora parece que al Estado le interesa porque de repente hay como un LGBT, o al presidente por lo menos le interesa, o a los asesores que le escriben los discursos, parece que le interesa demasiado, ¿no? Porque se mete con las personas trans, se mete con si una pareja encima, perdón, pero desfigurando, ¿no? Porque parejas que digamos, estaba viendo los datos de que los abusos a menores en general tienen que ver con cuestiones intrafamiliares, y las familias en Argentina, estos son datos de Argentina, el 99% es de padres heterosexuales. Sí, sí, por Entonces un vamos a ejemplo que agarrar... dio hoy, que de verdad fue tremendo. Sí, un ejemplo que dio hoy en relación a un caso que trascendió en los Estados Unidos. ¿Te referís a eso, de una Claro, pareja entonces, homosexual? claro, Sí. claro. Entonces vas a encontrar una pareja homosexual que abusó de sus hijos y que gracias al sistema judicial que funciona bien van a estar 100 años presos como debe ser, y se hace una conclusión sobre el movimiento LGBT. Digo, está muy tirado de los pelos, es muy problemático, es muy falto de seriedad. O sea, toda la seriedad que tiene en la economía este gobierno, el presidente no la está aplicando a otros campos, lamentablemente. Pero bueno, volviendo al cepo, ¿no? Yo diría, bueno, quieren 11.000 millones, no sabemos si se los van a prestar o no. A mí no me queda claro que sean necesarios. O sea, nosotros tuvimos una salida del cepo en el gobierno de Macri, y claro que el gobierno de Macri terminó mal, pero terminó mal porque no se corrigió el déficit fiscal y hubo un problema de deuda y hubo inversores que escaparon de la deuda pública. Pero hoy no vas a tener ese problema porque el problema fiscal fue lo primero que se resolvió. Entonces yo lo que diría es, vos hoy podés salir del cepo, podés eliminar todas las restricciones cambiarias, que no vas a tener una ola de inversores que se quieran ir al dólar. ¿Por qué? Y porque vos tenés sostenibilidad fiscal, porque estás pagando tu deuda, porque estás bajando el gasto público, y entonces eso es lo que hace que baje el riesgo país. Y eso es lo que ha hecho que el dólar paralelo esté tan tranquilo, ¿no? O sea, si vos haces las cosas mal, podés tener cepo, pero vas a tener un dólar paralelo que se va a ir al demonio. Bueno, esto no es lo que ha pasado acá. ¿Por qué? Y porque en economía está haciendo las cosas bastante bien. Entonces, no veo la necesidad de los dólares para abrir el cepo. Esa es
es como un reaseguro demasiado grande, pero que nos va a llevar al problema de que le vamos a deber más plata al Fondo Monetario Internacional. Claro. Y no sé si es bueno deberle más plata al Fondo Monetario Internacional a nadie, ¿no? No, de hecho, vos sabés que ayer hablábamos con un representante del Fondo Monetario, ex representante que se ha desempeñado en el hemisferio sur, y yo lo que le planteaba también era esta cuestión, ¿no? 11.000 millones, con Claudio Loser hablábamos ayer, 11.000 millones de dólares, que está claro que el fondo no va a venir a desembolsarlo mañana, ni pasado, ni en 2 meses, te lo va dando como en forma paulatina, o sea que tampoco es una cosa que vamos a recibir una inyección de dólares y sacamos el cepo y es todo primavera. Entonces digo, después esa plata hay que devolverla y hoy tenemos una deuda que, digamos, tenemos como una década más para seguir devolviendo. ¿Cómo se llega a ese número? ¿Se pide pensando que el fondo nos va a dar menos, cosa que es muy probable? ¿Se pide para tener esto que vos decías, un recontra, ¿no? Estar, digamos, reaseguro como para decir, bueno, a ver, en el peorísimo de los casos tenemos esto? Porque uno imagina que tampoco tiran una frase, a ver, una cifra, y lo voy a decir muy coloquial, y van al tuntún, ¿no? Hoy me levanto y pido 11.000 millones al fondo. Quiero pensar que esto está evaluado, está pensado, ¿no? ¿Por qué crees que se pide ese dineral? A ver, estamos hablando de, sería más del 20% más de lo que ya nos prestó el fondo, porque si no tengo malos datos son 45.000 millones de dólares, Claro, o sea que sí. Si te prestan 4.500 es el 10%, 9.000 es el 20%, así que 11.000 es más del 20%. Sí. Eh, Que ya es el verdad, préstamo más grande que ha hecho el Fondo Monetario, ¿no? Ya esa cifra es enorme. sí. Bueno, Milei en su historia como economista profesional, con el cepo anterior, él siempre llevaba un cálculo de algo que llamaba sobrante monetario, es decir, una cantidad de pesos que sobra respecto de lo que debería existir, y entonces él dice, bueno, dado ese sobrante monetario, si yo elimino el cepo, todos esos pesos se van al dólar, ¿no? Bueno, entonces él dice, bueno, lo que está calculando ahora, entiendo, digo, para darle una razonabilidad a esto es, el sobrante monetario son 11.000 millones de dólares. Si yo tengo 11.000 millones de dólares y esos pesos se quieren ir al dólar, no pasa nada con el tipo de cambio, ¿no? Ahora, digo, de vuelta, ¿no? Que yo, lo woke, el kirchnerismo, los controles, digo, el liberalismo económico, digo, genera prosperidad porque promueve el sector privado, porque lo desregula, porque le permite invertir, permite que traigas la plata y te la puedas llevar. Todo este esquema de ya tener hace 1 año y 2 meses el control de cambios y que el gobierno lo justifique de alguna manera, con los hechos lo que está diciendo es, si no tengo el cepo, voy a tener un problema en el tipo de cambio. O sea que la única manera de tener un tipo de cambio estable es con cepo, me parece un problema. Lo entiendo como una forma de transición, pero ya es hora de ir aflojando estas restricciones, ¿no? Iván, no quiero despedirte sin antes preguntarte también, siendo economista, ¿qué opinión te merece la decisión que tomó el gobierno nacional en torno a las retenciones al campo, que bueno, van a sufrir una reducción de aquí hasta junio y la eliminación definitiva en el caso de las economías regionales? No, sin duda es una gran noticia, es una buena noticia, era esperada, o sea, demandada, ¿no? Era algo que necesitaba el sector productivo de nuestro país, sobre todo el exportador, ¿no? Porque viene castigado por la diferencia cambiaria, que por supuesto ahora es mucho menor de lo que era antes, porque la brecha es más chica, pero viene castigada por estos impuestos que son una flagrante desigualdad ante la ley. Porque el que no exporta, no le sacan parte de lo que vende así como así, ¿no? Bueno, entonces me parece saludable, y también me parece saludable que lo hayan hecho una vez que se consolidó un superávit primario. O sea, como vos tenés superávit, como digamos lo que recaudás hoy te sirve para pagar los intereses de la deuda y encima estás en cero, bueno, entonces podés ir bajando la recaudación, bajando los impuestos. Hay que ir cuidando en los próximos meses que ese equilibrio se mantenga, ¿no? O sea, que baje los impuestos, pero que bueno, bien, que o bien te suba la recaudación o puedas bajar más el gasto de manera de no poner en peligro el equilibrio fiscal. Iván Carrino, muchísimas gracias por el contacto en esta tarde-noche, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Iván Carrino, economista, en contacto con nosotros, analizando los datos y los anuncios del día. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife.
Sumate un buen día.